conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio llamado Liberación Podcast. Qué bendición volver a estar el día de hoy aquí contigo. Demos gracias a Dios por permitirnos tener nuestro tiempo de estudio y de reflexión. Este episodio es muy especial porque de aquí surgió la frase principal de Liberación Podcast. Hoy veremos el 8º capítulo del libro de Juan. Iniciamos con el relato de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Este inicia en el templo, cuando Jesús les estaba enseñando a la multitud, y ahí llegaron los maestros de la ley religiosa con los fariseos, y llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y le dijeron que la ley de Moisés decía que la tenían que apedrear, y entonces le dicen a Jesús: ¿tú qué dices? Esto lo hicieron porque querían ponerle una trampa, para que cualquier cosa que él dijera la pudieran utilizar en su contra. Y Jesús simplemente se puso a escribir en el polvo con su dedo. Imagínate a Jesús. No es que no le importara, él sabía perfectamente sus intenciones, y como todos le seguían diciendo, se levantó y les contestó lo siguiente. La palabra de Dios dice en el versículo 7. Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y después Jesús siguió escribiendo en el polvo. Todos los que la acusaban se empezaron a ir, primero los más viejitos, y solo quedó Jesús con la mujer en medio de la multitud. Cuando ellos se fueron, Jesús le dijo: ¿de todos los que estaban, ni uno te condenó? Imagínate el temor de aquella mujer cuando la iban a apedrear. Y ella, cuando le contesta a Jesús, le dice: ninguno, Señor. Y nadie la condenó, porque cada uno de ellos sabía que ninguno estaba libre de pecado, así como tú y yo aceptamos y sabemos que no somos perfectos, que día con día pecamos, y es por eso que diariamente debemos estar y llegar ante la presencia del Señor, porque solo Él nos limpia y renueva nuestro corazón, y como dice la palabra, su misericordia es renovada día con día. Y el único que tenía la autoridad y el poder para condenarla, no lo hizo. En Juan 8:11 dice: yo tampoco, vete y no peques más. En cada uno de los capítulos hemos visto que Jesús no vino a condenarnos. Él es el único que es libre de pecado. Él es el único que podría hacerlo y no nos condena, aún conociendo nuestro pecado. Él no lo hace. Y tú y yo, ¿con qué autoridad juzgamos? Cuando vemos a alguien que está fallando, ¿qué hacemos? Hay veces que lo primero que decimos es un juicio ante esa persona. Que lo primero que hacemos es exponer su pecado, así como esta mujer lo hicieron ante toda la multitud. ¿Por qué caemos en eso? Si todos nosotros podríamos estar en ese lugar, porque fallamos, porque nos equivocamos. ¿Cuántas veces, en lugar de hablar, en lugar de juzgar, te has puesto a orar por esa persona? ¿Te has puesto a orar porque el Espíritu toque su corazón y toque tu corazón y nos haga ver en qué nos estamos equivocando? Después Jesús nuevamente le habló al pueblo y les dice en el versículo 12: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Te acuerdas de lo que habíamos visto en el primer capítulo? Cuando vimos que en Juan 1:5 dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Hasta te puse un ejemplo de cómo íbamos caminando en un cuarto oscuro y llevábamos nuestra luz. Desde ahí
vimos que esa luz que llevamos es Jesús. Y ante esto que Jesús les dijo, los fariseos le dijeron que como él decía las cosas por sí mismo, no eran válidas. Como siempre lo hemos visto, lo decían en la carne. Y eso se los dice Jesús, porque en el versículo 15 dice: ustedes juzgan con criterios humanos. Y dice, pero yo no juzgo a nadie. Les afirma que su testimonio debía ser aceptado porque la ley en la que ellos se basaban, lo único con lo que se tenía que cumplir era con que dos personas estuvieran de acuerdo, y él era una y el Padre era el otro. Y como en todo, ellos no podían entenderlo porque le preguntaron que dónde estaba su Padre. Y Jesús les dice: como ustedes no saben quién soy, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Juan 8:19. El primer paso para llegar al Padre es conocer y aceptar a Jesús. No podemos llegar al Padre si no vamos de la mano de Jesús. Lo que viene después es una advertencia para todos los que no creen. Jesús les vuelve a decir que al lugar al que Él irá, ellos no pueden ir y que simplemente morirán en su pecado. Y mira qué fuerte lo que les dice en el versículo 23. Dice la palabra de Dios: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Y ni tú ni yo pertenecemos aquí. Aunque estemos en este mundo, ya no somos parte de él, desde el momento en el que somos hijos de Dios, porque sabemos que allá arriba nos espera algo mucho más grande. Y aunque alguien que tú quieras haya partido, debes tener la convicción de saber que allá te lo vas a encontrar, y mucho mejor que aquí, porque ya vimos que unos tristemente mueren en su pecado, pero los muertos en Cristo vivirán. Y esto lo reafirmamos en el siguiente versículo. Mira, dice: por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Juan 8:23. Ellos, sin entender aún, le preguntan: ¿y entonces quién eres tú? Y de aquí nos vamos al versículo 28. La palabra de Dios dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Como hemos visto, Jesús conocía su propósito, y aunque ellos no entendían ni eran los tiempos, Él sabía cuál era el proceso por el que Dios lo llevaría. Después, ya con las personas que habían creído en Él, les dice Jesús: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y mira que aquí viene el versículo base para Liberación Podcast. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ahora vamos a ver por qué libres. Vamos a leer del versículo 34 al 36. Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Hoy tú y yo ya no somos esclavos, somos verdaderamente libres, pues conocemos la verdad revelada por medio de Jesús, por medio de su palabra. Y hoy tú y yo somos hijos de Dios, y nada ni nadie podrá decir lo contrario. Porque quien venga a decirte lo contrario
está equivocado. Y vamos a ver por qué. Dice la palabra a partir del versículo 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Cuando el diablo viene y trata de llenarte de cosas la cabeza, te hace sentir que no lo mereces. Te hace caer. Te intenta hacer creer que por culpa de tu pecado, de tu falla, Dios se ha alejado de ti. Que a causa de ese pecado que tú cargas, Dios te ha desechado y eres como aquel esclavo que ha dejado de ser parte de la familia. Pero ¿qué crees? Él miente. Y aquí lo dice. El diablo es el padre de la mentira. De ti depende creerle y alejarte, quedarte abajo sin hacer nada, o acercarte a tu Padre, amoroso, bondadoso y misericordioso. Aquel que nunca te va a dejar y que nunca vas a dejar de ser su hijo o su hija amada. No te dejes llenar tu cabeza por cosas que no son ciertas, porque aún en la falla, Él ha estado y estará para levantarte. Que en tu mente no haya cabida para las mentiras del maligno, porque Él no puede romper ni terminar con el propósito que Dios tiene contigo. Eso que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir, porque el diablo solo intenta hacerte creer lo contrario. No lo permitas, que tú eres hijo de Dios. Para ir terminando, en el versículo 51, la palabra dice: les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. ¿Ya lo viste? Aún en la adversidad de la pérdida de un ser querido, está la esperanza y la convicción de que esa persona vive y vivirá. Espero que haya sido de edificación para tu vida este tiempo. Recuerda compartirlo con todas las personas que conozcas y seguir anunciando la verdad para que cada día podamos llegar a más, edificándonos unos a otros y sobre todo para seguir aprendiendo juntos. Eso fue todo por hoy. Te agradezco por compartir conmigo este momento. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.